Hola, bienvenidos al canal. Si te resulta de utilidad este contenido, te agradezco que le des a like y te suscribas, ya que me ayuda mucho a seguir creando más vídeos. Vamos al lío. Este ejercicio trata de sistemas trifásicos. El enunciado dice, en la figura se representa un sistema trifásico de tensiones equilibrado que alimenta una carga trifásica equilibrada de carácter inductivo que consume 1200 voltiamperios. Se sabe que los batímetros están conectados de tal forma que todas las lecturas son no negativas. También se sabe que la lectura del batímetro W4 es el doble que la del batímetro W5. Apartado A. Deducir la secuencia de fases del sistema. Bueno, en el esquema vemos que tenemos un sistema trifásico con una carga equilibrada que nos dicen que es de carácter inductivo y consume una potencia aparente de 1200 voltiamperios. Y el apartado A nos pide deducir la secuencia de fases del sistema. Vale, para deducir la secuencia de fases del sistema vamos a coger y vamos a dibujar un diagrama fasorial. Vamos a elegir el batímetro 4, aunque se podría probar con otros. Y vamos a suponer que es secuencia directa. Vamos a suponer esto, que es secuencia directa, y vamos a intentar demostrar que es así. Y si no podemos demostrarlo, pues significará que es de secuencia inversa. ¿Cómo lo hacemos? Vale, pues en el diagrama fasorial que tenemos la tensión de fase A en 0 grados. Como hemos supuesto secuencia directa, la siguiente es la B y la siguiente la C. Vale. Entonces, el batímetro 4, ¿cómo está conectado? Vale, pues está conectado a la línea A y a la línea C, es decir, mide la tensión de línea entre A y C. ¿Cuál es la tensión de línea entre A y C? Pues hay que sumar la tensión fasorial de C a la tensión fasorial de A la tensión de fase me refiero. Entonces, si esto lo movemos aquí y lo sumamos, nos queda esta línea, que sería la tensión de línea entre A y C. Vale. Y luego, por otro lado, está conectado a la línea B, por lo que mide la intensidad de línea B. ¿Cómo sabemos dibujar la intensidad de línea B? Vale, pues como nos dicen que es una carga inductiva, sabemos que la intensidad estará retrasada con respecto a la tensión de fase un ángulo phi. No sabemos cuánto vale phi de momento, pero sabemos que está retrasada, por lo que lo hacemos hacia este lado. Si entonces ya tenemos dibujada tanto la intensidad como la tensión de línea entre A y C. Y sabemos que la potencia que mide el batímetro es igual a la intensidad B, la tensión AC por el coseno del ángulo que forman, ¿vale? Entonces, ¿cuál es ese ángulo θ W4? Pues este que tenemos aquí dibujado. Y sabemos que es mayor de 90 grados por los dibujos que hemos hecho. No sabemos cuánto vale, pero sabemos que es mayor de 90 grados. Pues, como la potencia es, como hemos dicho, multiplicada por el coseno de θ W4, si esto de aquí vale más de 90, el coseno será negativo. Y los batímetros, nos ha dicho el enunciado, que están conectados de tal forma que todas las lecturas son no negativas. Es decir, no podría ser. Por lo que deducimos que no se trata de secuencia directa. Se trataría de secuencia inversa. Habría que dibujar aquí la C y aquí la B para que estuviera correctamente en secuencia inversa. Apartado B. Calcular el factor de potencia de la carga. Vale. Para calcular el factor de potencia de la carga, vamos a utilizar los batímetros W4 y W5 porque nos han dicho que el batímetro W4 es el doble que la medida de W5. Entonces, pues vamos a ver cómo serían las medidas de ambos batímetros en el diagrama fasorial, que ahora sabemos que es secuencia inversa, A, C y B.
Vamos a ver cómo están conectados estos batímetros. Empezamos por el 4, que ya lo hemos visto antes. El 4 está conectado midiendo la tensión de fase AC y la intensidad B. En este caso, como hemos cambiado la secuencia, se dibujó por arriba. AC y la intensidad B. Y por otro lado, el batímetro 5 mide la tensión de fase entre C y el neutro. Es decir, tensión de fase, ya lo tenemos dibujado, la C, aquí abajo. Y la intensidad, pues está conectada en la línea C, por lo que la intensidad de línea C, que estará desfasada un ángulo phi con respecto a la tensión de fase. Entonces, omega W5 será igual a phi, porque es el mismo desfase. Vale, pues escribimos eso. El batímetro 4, la U por I, por el seno de phi. ¿Por qué por el seno de phi? Pues porque el coseno de teta W4, según el dibujo, vemos que es el coseno de 90 menos phi. Esto mide 90 menos phi, por lo que nos queda seno de phi. Y por otro lado, W5 sabemos que es la tensión de fase en este caso, por la intensidad, por el coseno de phi, porque phi y teta W5 son iguales. Vale, una cosa que se queda pendiente, que no sé si me he explicado bien. ¿Por qué sabemos que esto mide 90? Pues la circunferencia son 360 grados. Hay un desfase entre las tensiones de 120. Vale, pues 120 menos 30 que tenemos aquí son 90. Nos queda que estos son 90. Entonces, pues 90 menos phi es igual a teta W4. Vale, y el enunciado nos dice que la lectura de W4 es el doble de la de 5. Vale, pues W4 es igual al doble, lo multiplicamos por 2, W5. Y si despejamos phi, o sea, se nos quedaría seno entre coseno de phi, que eso es la tangente, y eso es igual a 2 entre raíz de 3. Si hacemos el arco tangente de ese valor, nos queda que phi es igual a 49,1 grados. Siguiente apartado, calcular las lecturas de los 5 batímetros. Pues se procede de la misma forma, hay que dibujar en el diagrama fasorial cómo está conectado cada uno de ellos. Ya solo nos quedaría el 1, el 2 y el 3. Vamos a empezar por el 1. El 1 mide la tensión de línea entre A y C y la intensidad en A. Vamos a verlo. Sí, la tensión entre A y C y la intensidad de la línea A. ¿Vale? Pues lo dibujamos aquí. AC y la intensidad de la línea A. Entonces, ¿qué nos falta? Pues teta de W1, ¿qué es? Pues es 30 más phi, que es el desfase de la intensidad con respecto a la fase. Vale. Bueno, pues lo escribimos. Y si queremos traducir lo que vale teta o W1, pues phi más 30. Seguimos con el 2. Vale, el 2, ¿cómo está conectado? El 2 está conectado entre C y B y mide la intensidad en C. ¿Vale? Entre C y B y mide la intensidad en C. Y entonces, teta de W2, ¿qué será? Pues será phi, que es el desfase de la intensidad con respecto a la tensión de fase, y los 30 grados que hay de desfase entre la tensión de línea y la de fase. Es decir, teta W2 es igual a phi más 30. Lo mismo hacemos con el batímetro 3. En este caso está conectado entre A y C y mide la de A, es decir, casi como W1, pero en vez de estar conectado en C, está conectado en B, ¿vale? Pues la tensión de línea entre A y B
la intensidad de A y en este caso el desfase entre ambas, que será teta W3 y será el desfase de línea phi menos 30, claro, vale. De aquí a aquí hay 30 y de aquí a aquí hay phi, pues phi menos 30. Y con 4 y 5, que ya lo hemos visto antes, se procede de la misma forma. Que en 5 la tensión no es la de línea, es la de fase, por eso se pone U entre raíz de 3. Y ya simplemente calculando, pues nos queda 131 vatios para el 1, 131 vatios para el 2, 654 para el 3, 523 para el 4 y 261 para el 5. ¿Cómo sabemos que UI es 1200? Pues porque nos han dicho que la potencia aparente que consume la carga es de 1200 voltiamperios. Entonces, sabemos que la potencia aparente de una carga se mide como la raíz de 3 por la tensión de línea por la intensidad de línea. Y eso nos dicen que es 1200. Si despejamos UI, pues nos queda 1200 entre raíz de 3. Y es lo que hemos sustituido aquí. Que en el caso del batímetro 5 hay que multiplicarlo por otro raíz de 3. Vale. Y ya por último nos queda el apartado D. Indicar si algunas de las conexiones de los batímetros corresponde a algún método para medir la potencia activa y la potencia aparente de la carga y comprobar el valor de la medida. Vale, pues ya conocemos la potencia aparente y conocemos el factor de potencia que hemos calculado antes. Podemos calcular P y Q, la activa y la reactiva. Pues la activa es S por el coseno de phi, que es 1200 por coseno de 49, y la reactiva 1200 por el seno de 49. Eso nos queda 785 vatios y 907 voltiamperios reactivos. Vale. W5 sabemos que está conectado, que esto es teoría, para medir la potencia activa, que consume una sola fase. ¿Cómo está conectado W5? Pues la tensión de fase de C y la intensidad de fase de C. Eso mide la activa de una sola fase, por lo que hay que multiplicarlo por 3 para saber de la carga completa. 3 por 261,9, que esto es lo que hemos calculado antes aquí, nos sale 785. ¿Qué? ¿Casualidad? No, coincide con la potencia activa que hemos calculado. Vale, W4 está conectado para medir la potencia reactiva. Esto es teoría también. Si conectas así un batímetro, mide la potencia reactiva, la intensidad de una línea y la tensión de línea de las otras dos. Entre las otras dos, es decir, IB por UAC. ¿Vale? ¿Y cuál es la fórmula, la ecuación de la tensión, o sea, de la potencia reactiva? Pues Q igual a raíz de 3 por la potencia que mide el batímetro. Raíz de 3 por 523, 907 voltiamperios reactivos, que coincide con lo que hemos estimado que sería, ¿vale? Y luego, si observamos los batímetros 2 y 3, vemos que es el método de los dos batímetros. Esto hay que saberlo de memoria, cómo se conecta para conseguir el método de los dos batímetros. El 2 está conectado entre C y B y mide la intensidad de C. Y luego el 3 entre A y B, es decir, el secundario de ambos está en B. Y luego cada uno de ellos mide una intensidad. Este la de A y este la de C. ¿Vale? ¿Y cuáles son las fórmulas del método de los dos batímetros? Pues sabemos que la potencia activa es uno más el otro y la reactiva, por otro lado, es la raíz de 3 de el mayor menos el menor. ¿Vale? Pues 654 más 131 y raíz de 3 por 654 menos 131, que nos da 785 vatios, como ya sabíamos, y 907 voltamperios reactivos. Ya sabéis que si tenéis alguna duda podéis escribir en los comentarios. Un saludo, gracias. Gracias por ver mi vídeo, espero que te haya sido de ayuda este contenido. Para agradecer mi trabajo puedes darle a like y suscribirte al canal. Un saludo.